Queridos hermanos, hemos llegado al cuarto domingo de Pascua. Ante nosotros ha ido, por así decirlo, desdoblándose el misterio de la resurrección del Señor. El domingo pasado, con motivo de los caminantes de Emaús, la palabra de Dios nos instruía sobre la estrecha conexión entre resurrección y Eucaristía. Es justamente aquí donde nos encontramos personalmente con Jesús, donde nos habla el corazón hasta hacerlo arder, donde parte para nosotros el pan y lo distribuye. Ahora la palabra de Dios sube un peldaño más y tiene que ver con una situación fundamental en la vida humana, aquella que trata sobre la seguridad con la que vivimos nuestra vida. Los estudios sociales en el presente describen las sociedades del mundo como sociedades del temor. Salidos como estamos hace poco de una pandemia, con amenazas de guerras, con violencia en todo el país y con tanta cosa que se da cita de manera organizada para hacernos el mal, para volvernos esclavos, para imponer sobre nosotros el imperio de la codicia. Miren la actualidad de la palabra de Dios al presentarnos a Jesús como el buen pastor de nuestras vidas. Atendamos primero al discurso de Pedro en la primera y en la segunda lectura para que comencemos a ver la preparación que la palabra de Dios hace de este tema para que se afinque con solidez en lo más profundo de nuestra vida, de nuestro corazón. Primero aparece una advertencia dicha por Pedro en la primera lectura cuando está predicándole a todo el pueblo de Israel: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Pónganse a salvo. La pregunta a la cual no le ponemos objeciones, porque la afirmación es cierta. Por muchos aspectos y aristas este mundo nos muestra su corrupción, su podredumbre, su decadencia. Pero ¿cómo ponernos a salvo? Miren cómo en el discurso de Pedro aparece allí mismo un dato que cruza todo el tiempo de Pascua y toda nuestra vida cristiana. Vean lo que le dice al pueblo de Israel, justo aquel gentío que gritó ante Pilato: crucifícalo, crucifícalo. Les dice, y diciéndoles a ellos, nos dice a todos nosotros: sepan con absoluta certeza que Dios resucitó a ese Jesús al que ustedes dieron muerte, constituyéndolo Señor y Mesías. Vean la fuerza que tiene la afirmación: sepan con absoluta certeza. No es una hipótesis, no es una aspiración del corazón, no es una figuración de los discípulos. La resurrección del Señor, el hecho de que Él sigue vivo, presente y operante entre nosotros, justo como le veíamos el domingo pasado, debe de ser en el corazón de cada uno una certeza absoluta. No está con relación a algo, en sí misma es una verdad inconmovible, como un cimiento solidísimo sobre el cual se edifica la vida cristiana. Sin esa certeza absoluta, sin condiciones, no es hipotética, no es aspiracional, es una verdad. Jesús crucificado descendió al sepulcro y de ahí fue levantado por su Padre y vive eternamente, y no allá en su cielo,
presente entre nosotros y testigo del amor de Dios en la misa, porque aquí se nos presenta personalmente a cada uno. De manera que ahí está como la primera forma de la respuesta al cómo ponernos a salvo de este mundo corrompido. Primero, asumiendo como verdad inconmovible en el alma la resurrección de Jesús. Después viene la importancia que tiene esa resurrección y su presencia todopoderosa en la vida nuestra. Y para eso atendamos a lo que nos dice el Evangelio. Allí Jesús se alcanzó una de las grandes comparaciones que ya el Antiguo Testamento hacía respecto de Dios y el pueblo. Allá en el Salmo 76 aparecía Dios como el pastor de Israel. Jesús, conociendo estas costumbres del Oriente Medio antiguo, se vale de esa comparación para hacernos ver tanta cosa hermosa que debe conmover nuestro corazón y afincarlo en esa seguridad de que nuestras vidas transcurren bajo su vigilancia, su protección, su cariño, su guía. Miren cómo dice el Señor y a quién se lo dice: a los representantes de ese mundo corrompido, porque si se fijaron, Jesús empieza a hablar diciendo, les dijo en aquel tiempo a los fariseos, justo a ese grupo que se servían de las ovejas, asustándolas con condenas divinas, sacándoles todo beneficio económico, sometiéndolas, oprimiéndolas y no dando la vida por ellas. Por eso Jesús explica con claridad que Él es realmente el buen pastor de nuestras vidas, el que habría de venir. Mis ovejas han visto a otros más que han venido y a muchos otros que vendrán, pero no dan la vida por ellas. Quieren solamente robar, matar, destruir. Ahí está otra vez las claves del mundo corrompido, que roba al hombre su felicidad y su vida, le mata el alma espiritual, destruye la comunidad que está llamada a ser el rebaño, que es la iglesia y la humanidad toda reunida bajo la guía del único pastor. Allá en el Oriente Medio se acostumbra que en el invierno los pastores construyen en las grutas, en las cuevas de la piedra, unas puertas que se abren, se cierran y se atrancan, justo para que ahí pase el rebaño seguro la noche, protegido de los depredadores, los leones del desierto, los lobos de la estepa y tanto otro peligro, incluso ladrones humanos. Jesús se presenta como la puerta. Miren qué importante asunto, porque también una vez que ha amanecido el nuevo día, el pastor saca al rebaño a que coma, como a que desayune, por así decirlo. Cuando está el sol alto, lo vuelven a guardar para protegerlo. Cuando cae el sol, sale de nuevo en la tardecita a que vuelva a comer y después lo vuelven a proteger. Que Jesús diga, yo soy la puerta, el que me siga a mí entrará y saldrá, quiere decir, tendrá siempre esa protección contra el maligno, contra los problemas, contra los peligros, pero tendrá también ese alimento, esos pastos verdes que le nutrirán el alma. Naturalmente está hablando de la Eucaristía y de los demás sacramentos que nos dan la gracia. Justo porque Jesús es el pastor que duerme a la puerta, también eso hacían los pastores en la antigüedad, acostarse en la puerta para ser el primero que enfrente el peligro por nosotros. Justo por eso dice, yo soy la puerta. A través de mí van a entrar a la salvación, a la protección, todos aquellos que crean en mí.
A través de mí saldrán a alimentarse para fortalecerse en el camino de la vida. Otro asunto importante de su comparación: muchas veces en cuevas grandes los pastores juntaban sus diversos rebaños y con una flautita, un silbidito o un canto, solamente las ovejas de ese pastor salían. Hasta el presente así sigue siendo en aquellos rumbos. De manera pues que Jesús se vale de esa comparación para dejarnos claro: mis ovejas escuchan solamente mi voz, una voz amorosa, una voz que las quiere hasta la muerte, una voz que las cuida, la voz del pastor que los va guiando. Dice: yo voy frente a ellos. Que Jesús haya muerto en el nombre de Dios, confiado en Dios, que Jesús haya resucitado, haya ascendido al cielo, quiere decir que va por delante. A ese hay que seguir. Esa es la ruta que van a seguir nuestras vidas: amar, servir, perdonar en este mundo, enfrentar un día la muerte tomado de la mano de Dios y de la Virgen Santísima, para que pasemos ahora por la puerta de la eternidad a gozar eternamente de Dios. Por eso miren cómo concluye en la segunda lectura San Pedro de nuevo, diciendo: ahora, hermanos, se han sacado ustedes un pastor y un guardián para sus vidas. Allí debe descansar el temor que nos infunde la cultura por todo medio en la actualidad. El temor por nosotros, por nuestros seres queridos, por los más jóvenes, por los niños. No debe habitar ese temor, porque Dios es omnipotente, porque este buen pastor vela solícito sobre la vida de cada uno. Otro ejemplo más: Jesús dice: el pastor conoce a cada oveja por su nombre. En las costumbres del Oriente Medio, también el pastor le va poniendo un nombre según su aspecto, según su fuerza, su tamaño, a cada oveja, de manera que está hablando Jesús de una relación personal con cada uno de nosotros. En la Biblia el nombre no solamente es como te dicen, es tu historia, tu modo de ser, tus aspiraciones personales, tu contexto de vida, tu familia, todo lo que tú eres. Que Jesús te conozca por tu nombre quiere decir que conoce tu esencia, tu historial, tu corazón, tu futuro. Él es el pastor que realmente debe cuidar de tu vida. Que así lo sintamos, que a ese buen pastor nos atengamos en la vida para que Él nos guíe, para que Él nos llame. También importante eso de que nos llama con su voz amorosa, reconocemos esa voz y obedientes le seguimos. Eso quiere decir que no se va todo aquí en dejarse cuidar por Dios, también es obedecer sus mandatos, la vida que Él nos dejó, las enseñanzas que nos pide que practiquemos en la vida diaria. Así seremos realmente ovejas de este rebaño y rebaño de ese pastor excelente que no tiene defecto. Vamos a pedir esto en oración, pongámonos de pie.